Los ancestros mayas consideraban al ser humano como un ser con la capacidad de transformarse, es decir, que en el transcurrir de su vida se iba modificando de manera drástica, que incluso esa modificación o metamorfosis se daba también en la esfera mental, lo cual le permitía al ser humano evolucionar de igual manera en el ámbito espiritual. Por ello, en el calendario maya, el período de tiempo de 20 días que se conocía como la medida del ser humano llamada Huinal, se representaba por medio de una cara o el cuerpo completo de un batracio, un ser anfibio, ya que en el transcurso de la vida de esos seres van desde un tipo de vida acuático como el de los peces, hasta que en su madurez desarrollan extremidades y pueden salir del agua y habitar en la superficie terrestre respirando aire. Los respetables ancianitos decían que los ancestros mayas consideraban que esa representación anfibia significaba también que en la evolución humana no hay vuelta atrás, no hay regresión evolutiva una vez que se ha alcanzado determinado nivel. Aunque la vida de un batracio esté relacionada con el agua, jamás volverá a ser similar a un pez, aunque domine ese ámbito. 18 Huinal, es decir, 2 veces 9 por 20, constituían un cambio completo, ida y vuelta en un periodo de transformación, una vuelta completa alrededor del Sol o un año de 360 días. Referente a la transformación, los ancianitos decían que precisamente por ello, no tan solo los ancestros mayas, sino en todo el México antiguo, se tenía un concepto de vida evolutiva en donde la muerte no es el fin de la vida, sino el paso de un estado del ser a otro más avanzado. Por ello, cuando acaecía la muerte física de alguien, se consideraba que la esencia del fallecido tenía que entrar en un período de depuración de todo aquello que conformó su vida física, en una etapa o lugar mental llamado Shiva o Tojmulil por los ancestros mayas o Mictlán por los ancestros mexica, para purificar nuevamente esa esencia para que regresara al mundo a seguir evolucionando. Decían los ancianitos que se consideraba que el periodo de tiempo que tardaba la esencia del ser humano en depurar todo aquel rastro de su vida física tardaba 4 años solares de 365.2422 días completos, dando un total de casi 1461 días, es decir, 73 periodos Huinal, en donde el Sol volvería a estar en el mismo lugar a la misma hora. Los respetables ancianitos decían que sus ancestros contaban que precisamente durante esos 4 años del tránsito de los muertos por la región de la muerte, su personalidad, sus alegrías y sus sufrimientos, aquello que el muerto consideró su yo, se iba desintegrando. Cada uno de los 4 elementos que conformaban su ser tenían que ser liberados de la esencia del ser humano, en donde no existe el yo que el ser humano considera ser. Así, los diferentes aspectos de la vida del fallecido iban desapareciendo a medida que su esencia se enfrentaba a diferentes retos que debía ir superando y que representaban etapas de su vida física
en donde había cometido errores o de aspectos que nunca quiso enfrentar o defectos que negaba poseer. Proceso que recuerda mucho la leyenda de las 4 eras anteriores antes de la creación del quinto sol en la mitología mexica. Al final de esos 4 años solares, el muerto se habría por fin librado de todo aquello que lo ligaba a la vida física, todo aquello por lo que sentía apego. El tránsito por la región de la muerte concluía. Los ancianitos decían: hasta en la muerte se muere nuevamente. E iniciaba una nueva etapa de preparación para la nueva vida física que tendría que iniciar. Decían los ancianitos que no es una reencarnación, ya que el muerto se había desligado por completo de aquello que fue su vida anterior, al iniciar la nueva etapa que los ancestros mexica llamaban Kenamican, y que se puede traducir como el lugar donde la existencia es de algún modo. Las características que iba adquiriendo el nuevo ser eran unas que nunca antes había tenido de la misma manera. Simplemente era como una partícula de agua que finalmente regresa al vasto océano de donde alguna vez salió. Ya hemos visto cómo los ancestros mayas representaban muy bien estos conceptos en su escritura de cómo al morir la esencia del ser humano regresa a la fuente primordial y al nacer proviene de ahí mismo. Así, el nacimiento de alguien se representaba con el jeroglífico de la iguana, que significaba llegar, es decir, llegar nuevamente al mundo. Y de la misma forma, cuando se convertía en un ajau, en el soberano de su pueblo, se consideraba como el verdadero nacimiento, con el jeroglífico de la ardilla asomando su lengua y el glifo de 4 elementos, significando con ello que se nacía verdaderamente, porque siendo ajau se tenía plena conciencia del mundo y del ser. De la misma manera, el glifo que representaba la muerte física de alguien estaba cargada de gran simbolismo, el cual, como siempre, los prestigiados investigadores no han sabido entender su profundidad. El glifo consiste en un cuadrilátero con los ángulos redondeados. En ocasiones llega a ser un círculo o una elipse. En su interior hay 4 pequeños círculos dispuestos en los ángulos de la figura y en el centro un círculo de tamaño un poco mayor a las otras 4. En el contexto de muerte física, el glifo representa la esencia del ser humano separándose de 4 aspectos regentes de su personalidad, 4 elementos que constituían su idea del yo, ya que esos atributos físicos habrán de ser renovados totalmente durante su tránsito por la región de la muerte, así como por la región en donde se está preparando para tener nuevamente vida. Por ello, en idioma maya antiguo o chol, decían los ancianitos que sus ancestros mayas lo leían como Bikti, palabra que se relaciona con algo que se convierte en pedazos pequeños. Por ello se emplea precisamente para referirse a la muerte física de un ser humano, y se empleaba en otros glifos compuestos con un valor fonético silábico bi. Sin embargo, los ancianitos decían que dicho glifo tiene una muy larga trayectoria
que incluso los ancestros zapoteca también utilizaban este glifo, pero le otorgaban otro valor silábico, posiblemente pi, y es muy probable que otras comunidades o civilizaciones hicieran lo propio utilizando el glifo con diferentes valores silábicos y por tanto siendo parte de otros significados en general. Cuando los invasores europeos intentaron conocer la escritura maya aplicada al maya yucateco que estaba plasmada en códices, supieron que los naturales originarios le dieron un valor fonético como B, que en su escritura formaba parte del concepto de camino, que se nombraba Bej, Beel o Beli. Por tal motivo, los investigadores modernos han asignado a ese glifo el significado de camino. El glifo que los ancianitos decían que debe ser leído como Bikti simboliza por tanto la disolución de la vida física humana y suele acompañarse de otros glifos que refuerzan su significado. Se trata de glifos que pueden ser interpretados como una semilla, similar incluso a un frijol, e incluso en etapa germinativa, y que ha de leerse Ochel, y significa entrar, recibir algún cargo, y en este sentido significa comenzar a ser, y en ocasiones lleva la trama cuadriculada de Tsa, que le otorga su conjugación en tiempo pasado, acompañada de otro glifo que representa una boca repleta con las mejillas llenas de comida, similar a la de algunos roedores, y se nombra Ñaj-an, y ha de leerse Na o bien Ña, aunque en este caso al encontrarse de manera invertida su valor fonético es An, por lo que representa un sufijo que forma una raíz transitiva, dando como resultado la suma de estos glifos las palabras Tsa o Chan Bikti, o bien Ochan Bikti, que significan comenzó a convertirse en pedazos pequeños, o bien se convierte en pedazos pequeños, es decir, su vida física se comenzó a desbaratar, lo que ahora podemos entender como que inició su travesía por la región de la muerte, el Shiva, el Tojmulil o bien el Mictlán de los mexicas, donde habrá de ir concluyendo con todo rastro de su vida física sobre el mundo para liberar a su espíritu de cualquier residuo de su antiguo yo. Por ello decían los ancianitos que la muerte no es la ausencia de vida, sino un proceso creativo muy importante en la vida misma. Tlazohcamatiniac. Muchas gracias por sus amables comentarios.